colegas, diputados, pueblo del sur y el pueblo de Venezuela. Es indudable la crisis de violencia y de inseguridad que vivimos en este país. Basta con ver los números e indudablemente esos números nos dicen que Venezuela está en un estado de guerra, que la violencia se ha apoderado de este país y que el gobierno ha decidido no actuar o actuar mal para enfrentar esta situación. Son 27.000 personas que mueren en manos del AMPA durante el año pasado y en los años anteriores. Se cuentan en cientos de miles los muertos en manos del AMPA. Los casos que han llegado a la Comisión de Política Interior, vinculados con esa lucha en contra del AMPA, yo los califico como espeluznantes. El tema de la Operación para la Liberación del Pueblo se ha convertido en un mecanismo absolutamente equivocado para abordar un problema que es muy sensible para la gente. Y yo les quiero decir algo, muchas veces la gente que no conoce en qué consiste la Operación para la Liberación del Pueblo puede decir, yo quisiera que esa operación viniera a mi comunidad, porque estamos signados por el AMPA, porque estamos signados por la delincuencia. Y mucha gente ha visto en el momento en que vive la experiencia lo que eso significa para cualquier comunidad. Lo que hemos visto en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y lo que hemos visto en mi caso en nuestras comunidades en el estado Zulia nos llevó a la necesidad de plantearle a la comisión que trajéramos esos casos para la plenaria, que no se podían quedar cerrados en las paredes de la Comisión de Política Interior y por eso propusimos traerlos aquí, solamente para decirle al gobierno, señor Nicolás Maduro, señores del gobierno nacional, detengan la Operación para la Liberación del Pueblo, detengan esa actividad que lo que está haciendo es acabar con la vida de gente que nada tiene que ver con lo que está pasando. Yo les voy a hablar únicamente de un caso. Muchos casos han sucedido en el estado Zulia, en el barrio La Guajirita y en otras comunidades. Pero el más emblemático ha sido el caso de Santa Rosa. Santa Rosa de Agua, un pueblo palafítico ubicado en el corazón de Maracaibo. Es un pueblo que está también signado por el AMPA. El día 14 de septiembre del año pasado, 410 funcionarios militares y policiales entraron a ese barrio a las 3 de la mañana. Allí se produjeron centenares de detenciones, se produjo el robo, se produjo el saqueo, pero también se produjo la muerte. 5 personas murieron en esa actividad conocida como la OLP. De ellos, 2, uno de ellos, Jonathan Olivares, de 31 años, trabajador del diario La Verdad, y su hermano, Jorge Luis Olivares, de 41 años, ingeniero de PDVSA, con 7 años de servicio en la industria petrolera. Esta situación es un reflejo de lo que pasa con estas operaciones que no tienen ningún tipo de previsión. En ese momento el gobernador del Zulia escribía en las redes sociales, desde temprano se está desarrollando una OLP en Santa Rosa de Agua del municipio de Maracaibo para regresar la paz y la tranquilidad al pueblo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La destrucción y la muerte. Pero además de eso, hoy, nuevamente, día a día, Santa Rosa de Agua sigue siendo un centro de operación de distintas bandas delictivas y ninguna solución se ha dado a ese problema. No hay inteligencia ni contrainteligencia, no hay orden de allanamiento, no hay orden de detención, no hay ningún tipo de previsión constitucional para tomar las decisiones que en estas OLP se toman. Pero lo más grave, se afecta un derecho fundamental sin fórmula de vida,
sin fórmula de juicio, que es el derecho a la vida. Por eso nosotros estamos insistiendo en que el problema de la inseguridad tiene que abordarse desde un artículo de opinión que salió el día 11 de julio en diarios de circulación nacional. Con la venia del presidente, voy a hacer lectura de ese artículo. Dice textualmente: ¿hasta cuándo? Es intolerable lo que está pasando con la OLP, la manera como agrede a comunidades enteras con el pretexto de combatir la delincuencia. Nadie le puede negar ese derecho al Estado y al gobierno, pero hay procedimientos inaceptables que violan los derechos humanos y vulneran la Constitución. Una de las últimas operaciones del organismo se llevó a cabo en Ciudad Caribia, una verdadera masacre, según informaciones de la propia comunidad que está aterrorizada. ¿Quién investiga los hechos? ¿Qué organismo del Estado toma en sus manos la obligación de deslindar entre lo que es la lucha contra el delito y la violación de derechos fundamentales? ¿O es que acaso cuando las víctimas son seres humildes y los actos se consuman en zonas populares, no hay quien denuncie e investigue? No es posible callar ante lo que pasa porque el riesgo es la complicidad. José Vicente Rangel. Quizás ese señor a mí no me merezca mayor credibilidad, pero a ustedes sí. Yo quiero exigirle al gobierno nacional: detengan las OLP y luchen con seriedad en contra de la violencia y de la inseguridad. Es todo, señor presidente.